Bueno, ¿usted me escucha bien? Sí, Perfecto. Muy bien. Hace algo así como algo más de 21 siglos atrás, en el año probablemente 1, 2, 3 antes de Cristo, hubo una persona que con Cristo en vida, con Cristo en la tierra, intentó encontrarse con Jesús. Esta persona era una persona que tenía cierto prestigio, era un dirigente de la nación judía, era un maestro de la religión judía. En ese tiempo, el poder político se concentraba o convivía con el poder religioso, es decir, que una persona formada religiosamente probablemente alcanzara puestos políticos en la nación judía. Esta persona pertenecía a ese grupo selecto de políticos que gobernaban la nación. Era un maestro de la religión judía, tenía prestigio social, porque no cualquiera, usted imagínese, estamos hablando de 2000 y pico de años atrás, no cualquiera tenía acceso a la educación, no todo el mundo sabía leer y escribir, como hoy podemos tener altos niveles de escolaridad en nuestros países. En ese momento, la gran mayoría de las personas no sabían leer y escribir. Es decir, que una persona que había sido formada, que había tenido educación, que había tenido la posibilidad de ir al colegio y aprender su educación, tenía posibilidades sociales mucho más importantes que el resto, que eran personas que solamente sabían o trabajar la tierra o hacer algún oficio por él. Esta era una de esas personas que había tenido acceso a la educación. Era una persona socialmente muy bien considerada. Y un día, él, a pesar de toda ese nivel social y socioeconómico que él tenía, él escucha hablar de que hay un maestro pobre que anda enseñando respecto de que el reino de los cielos se había acercado. Ese maestro es nada más y nada menos que... No, el maestro es Jesús. Jesús es el maestro que anda enseñando por ahí que el reino de los cielos se ha acercado. Y este hombre, que se llama Nicodemo, como me recuerda acá Juan, se llama Nicodemo, dice: yo quisiera encontrarme con este maestro, que habla cosas extraordinarias, que escucho que la gente dice que hace cosas extraordinarias. Y... ¿me estoy saliendo? Ahí estoy, volví. Ahí. Más acá. Bueno. Que dice que hace cosas extraordinarias y este hombre quiere encontrarse. Quiere encontrarse con Jesús. Pero ¿saben qué? Le da vergüenza. Le da vergüenza encontrarse con Jesús. Como por ahí nos ha pasado a muchos de los que hoy estamos sentados acá, que nos sentimos atraídos hacia ese maestro, esas enseñanzas, hacia ese Jesús, pero nos da un poco de vergüenza. Usted, no sé si ha sentido, yo le tengo que confesar que alguna vez he sentido vergüenza de estar interesado en lo que Jesús tenía para decir. Y quizás sea la sensación que usted tiene. Quizás usted esté avergonzado y hoy haya venido acá y decir: bueno, la verdad que me interesa bastante a ver qué Dios tiene para decirme, pero me da un poco de vergüenza decir que probablemente mañana, cuando vaya a mi trabajo, decir: che, ¿qué hiciste el domingo a la mañana? No, me quedé viendo el partido de no sé qué, de básquet. Nos da vergüenza decir que fuimos a la iglesia porque estábamos un poco interesados en saber qué Dios tenía para decir. Así que este hombre, con la misma vergüenza de muchos de nosotros tal vez, decide ir a encontrarse con Jesús, pero lo va a hacer de una manera especial. Va a ir de incógnito. Espera que se haga de noche. Cuando, claro, no había luces como hay hoy en la calle. Imagínense, estamos hablando de Palestina de hace 2000 años. No sé si hoy hay luces, pero
supongo que sí. Pero este hombre va ahí por las calles de Jerusalén, por ahí por el desierto de Palestina, y se encuentra, trata de hacer una cita con Jesús, y se encuentra con Jesús. Pero de incógnito. Él, obviamente, tenía vergüenza. Él era un tipo prestigioso, un tipo religioso, un tipo que sabía de qué estábamos hablando, pero Jesús estaba rompiendo todos los esquemas. Él estaba muy interesado en saber qué Jesús tenía que hacer. Espera que se haga la noche y va al encuentro de Jesús. Bueno, claro, Jesús, que es una persona muy educada, siempre que alguien va al encuentro de él, lo recibe. Como nos ha pasado a muchos los que estamos aquí, que aún con vergüenza, sin saber mucho de Jesús, hemos ido y el Señor nos recibió. No nos pidió nada, porque el Señor nos recibe tal cual somos, como somos, con nuestras miserias, con nuestros pecados. Y de la misma forma lo recibe a Nicodemo. Y claro, Nicodemo encuentra la oportunidad de hablar con el gran maestro que había escuchado tanto hablar, que hablaba del reino de Dios que se había acercado y hacía tantos milagros y tantas cosas pasaban con este Jesús, que Nicodemo quiso sacar chapa de tipo educado y empieza a hablar con Jesús ¿de qué? De teología, de filosofía, de religión. Entonces empieza una charla y le dice: mirá, Jesús, nosotros sabemos que vos tenés que haber venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que vos hacés si Dios no está con él, ¿no? Entonces él empieza a hablar teológicamente. Y Jesús lo mira, yo me lo imagino, a Jesús lo mira fijo a los ojos y contra todos los pronósticos, en vez de empezar a discutir de religión o empezar a discutir de filosofía o de teología, insisto, contra todos los pronósticos, Jesús le da una respuesta que lo descoloca totalmente a Nicodemo. Lo deja, como solemos decir, pedaleando en el aire. ¿Anduviste en bicicleta alguna vez y se te salió la cadena? ¿Viste que te quedás como pedaleando en el aire? Bueno, de ahí viene la expresión, pedaleando en el aire. A Nicodemo Jesús le da una respuesta que lo descoloca absolutamente. Mientras Nicodemo habla de religión, Jesús lo mira y le dice: tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Entonces, Jesús le empieza a aclarar a Nicodemo que es necesario que una persona renazca, vuelva a nacer para poder ingresar al reino de Dios. Jesús dice: el reino de los cielos se acercó, pero solamente vas a poder entrar si vos, Nicodemo, nacés de nuevo. Claro, Nicodemo, que venía con toda su formación, con toda su teología, con toda su filosofía, un tipo muy educado, Jesús le sale con esto y lo descoloca. Entonces, claro, se genera una gran incógnita. ¿Cómo se puede hacer eso? Dice Nicodemo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es eso de nacer? Y claro, Nicodemo empieza a pensar con la lógica que pensamos los seres humanos. Dice: pero ¿cómo? Yo siendo un tipo grande, ¿puedo de vuelta meterme en el vientre de mi madre y nacer? ¿Cómo se hace esto? Y Jesús le deja claro algo extraordinario, que no se trata de hacer lo que está proponiendo Jesús, sino que se trata de creer. Me lo dice de nuevo, pastor, ¿cómo no se lo voy a decir de nuevo? No se trata de hacer, sino que se trata de creer. Jesús está hablando de un nacimiento nuevo, espiritual. Aquel que no nace de nuevo espiritualmente no puede entrar al reino de Dios. Y dice unas palabras Jesús que quizás sean las más extraordinarias. Muchos han dicho que esas frases, son 3 o 4 renglones que tira Jesús ahí, que están en la Biblia, es el resumen perfecto del Evangelio de Jesús. Jesús dice, le dice a Nicodemo: porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amén. Amén. ¿Cuánto tardó Jesús en predicar? 7 segundos. Este es el mensaje del Evangelio. No se puede entrar al reino de Dios si usted no nace de nuevo. Si no hay una primavera en el alma para usted. Si usted no renace espiritualmente para Dios. ¿Me sigue hasta acá? Y ese es el gran mensaje del Evangelio de Jesús. Nicodemo lo escucha a Jesús. La Biblia no explica si Nicodemo abraza la fe en el Señor Jesucristo. Nunca sabremos, o al menos por ahora no sabemos, si Nicodemo compartirá la eternidad con todos aquellos que hemos abrazado la fe en el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo hace algunas cosas extraordinarias. Recibe a cualquiera en el estado en el que está y tiene un mensaje extraordinario para el hombre y la mujer. Hoy en día, independientemente de que usted tenga vergüenza o no de saber lo que Dios tiene para usted, Dios le dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que envió a su Hijo a salvarlo, salvarte. No a condenarte, sino a salvarte. Pero Jesús sigue diciendo algunas cosas más muy interesantes, están relatadas en Juan capítulo 3. Dice que aquel que rechaza creer en el Hijo, la condena ya está sobre él. Y que la única manera de no estar condenado y de ingresar al reino de Dios es nacer de nuevo. A mí me gustaría compartir con ustedes 4 cosas, repasar con ustedes 4 cosas que ustedes saben muy bien, que seguramente le van a resultar muy conocidas. Muchos de los que estamos aquí somos padres. Muchos hemos tenido un recién nacido en nuestra casa alguna vez. Con cuánta alegría llena la casa de los abuelos un recién nacido. Con cuánta alegría llena tu vida un recién nacido. Con cuánta diferencia hace un recién nacido, la bendición de tener un recién nacido en tu casa. Cuando hay un recién nacido en tu casa, las preocupaciones y los problemas que los tenés pasan a un segundo plano, ¿sí o no? Porque lo más importante es ese recién nacido. Ahora, así que yo voy a repasar algunas cosas que a ustedes le van a sonar muy conocidas, porque quiero repasar 4 cosas que recibe un recién nacido cuando nace. Y vamos a ver que hay 4 cosas que usted pueda recibir en su vida si usted decide tomar el desafío de Dios y nacer de nuevo. ¿Le gustaría compartirlo conmigo? Lo primero que recibe un recién nacido apenas nace es limpieza. ¿Usted vio cómo sale un bebé del vientre de su madre? ¿Lo vio alguna vez? Bueno, a mí me ha tocado. Yo tuve la bendición de poder presenciar los 2 partos de mis 2 hijos sin desmayarme. Sin desmayarme, que no es poco para un varón no desmayarse ahí. Siempre está esa imagen de que están todos atendiendo a la madre y el marido se desploma y nadie le da bolilla porque están todos, ¿no? Y está desplomado ahí. Bueno, yo logré no desmayarme y está ahí, y un niño cuando nace sucio, claro. Porque claro, en un nacimiento siempre hay sangre, ¿verdad? Siempre hay sangre. Y grasa. Y está la placenta y un montón de cuestiones. Y el bebé cuando nace sucio. Y lo primero que se le otorga a un bebé es limpieza. Hay que bañarlo. Hay veces que se lo ponen a la mamá ahí en el pecho para que le dé un besito y enseguida mami, un segundito, se lo llevan y lo limpian.
Porque al bebé, al recién nacido, se le da limpieza. Y es lo que Dios pretende hacer con usted si usted decide nacer de nuevo, hoy, en esta primavera para el alma. Dice la palabra de Dios en 1 Juan, en el capítulo 1, dice que, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es decir, que si usted nace de nuevo espiritualmente, Dios tiene para usted, ¿qué cosa? Limpieza. Ese pecado, esas cosas que estuvieron mal, esas cosas oscuras, esos errores de nuestra vida, el Señor Jesucristo con su sangre las va a limpiar. Dice la palabra de Dios que Él va a agarrar nuestros pecados y los va a tirar al fondo del mar para nunca más acordarse de ellos. Usted sabe que si usted agarran todas sus culpas y el juez la olvida, en el juicio usted no tiene condena. ¿Es así o no? Si todas sus faltas están olvidadas por el juez, ¿usted tiene condena o no? Eso es lo que le ofrece Dios. Olvidar todas sus cuentas, olvidar todos sus pecados, perdonar todos sus pecados, limpiarlo de todo pecado y darle una vida digna de ser vivida, sin culpa, sin el horror de las cosas que nos avergüenzan, sin el miedo a ser condenados, porque si nacimos de nuevo no hay condenación. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que si usted está en Cristo es una nueva persona, un nuevo nacimiento, una nueva criatura, dice la palabra de Dios, una nueva creación, que las cosas viejas pasaron y que ahora son todas hechas nuevas, limpias, sin pecado, delante de la presencia de Dios. ¿Le interesa esto? ¿Le gustaría entrar al reino de Dios? ¿Quisiera nacer de nuevo y estar limpio? Yo sí quiero, yo sí. Pero hay una cosa más que recibe un recién nacido. Una vez que él se lo bañó al bebé, la madre seguramente preparó un primer ajuar. ¿Ajuar se llama? Ajuar. Un primer ajuar. Son términos que me lo tuve que aprender. La madre preparó un ajuar. La abuela tejió unas escarpines, ya no se usa, ¿no? O se compraron unos escarpines. Hay una mañanita, una mantita, una manta recibidora, porque no sé quién lo va a abrazar y tenemos ese cuidado, porque el recién nacido debe recibir ropa nueva. Yo le pregunto a todas las mamás que hoy están acá, si usted tendría la oportunidad de ponerle ropa nueva o usada a su recién nacido, ¿qué elegiría? Sin duda. Bueno, Dios no es menos inteligente que nosotros. Y Dios nos da un nuevo vestido, ropa nueva, una forma nueva de vivir. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Quiero leerte esto. Dice Isaías 61. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce una diadema o una novia adornada con sus joyas. Dios te da una nueva vestimenta. La Biblia habla de que las personas que hemos abrazado la fe estamos revestidos de Cristo. Te quiero contar algo muy interesante. Esta idea de estar revestidos de Cristo es muy importante para nuestra fe, porque el Señor Jesucristo no pecó jamás. Él es absolutamente puro, justo. Y cuando yo estoy revestido de Cristo por la fe, cuando el juez me mira, no lo ve a Gabriel, sino que vea a Cristo. Y eso es salvación, mi hermano. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Entiende la idea del vestido nuevo? Estamos revestidos de Cristo si hemos nacido de nuevo. Y otra vez, Jesús no habla de qué tenemos que hacer, sino de qué tenemos que creer.
¿Está conmigo? La segunda cosa que recibe un recién nacido es ropa nueva. La tercera cosa que recibe un bebé cuando llega aquí es, sin lugar a dudas, cuidado y alimento. ¿Sí? Se lo dan a la madre enseguidita para que le dé el pecho, para que lo cuide. No es lo mismo que lo tenga el doctor, no es lo mismo que lo tenga el papá, que lo tenga la mamá, ¿sí o no? No es lo mismo. Mi hermana que es enfermera sabe lo mismo. No es lo mismo. ¿Y qué hacen los médicos enseguida? Que lo abrace la madre, que lo tenga la madre, que le dé el pecho a la madre, que escuche el corazón de la madre, que la madre le hable, que la madre le dé el pecho. Alimento, cuidado. Un niño puede tener todos los nutrientes, todo el mejor ambiente, pero no tiene amor y el bebé se muere, ¿sí o no? Necesitamos el cuidado, el alimento, y eso es lo que Dios va a hacer con usted si usted hoy nace de nuevo, si usted tiene una primavera en su corazón, si usted decide tomar el desafío de Jesús de no hablar más de teología, ni de religión, ni de filosofía, sino de decidirse a nacer de nuevo. Mirá lo que dice la palabra de Dios. En 1 Pedro dice, por tanto, abandonando toda la maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra. ¿Cuál es tu alimento? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice, como niños recién nacidos, deseen la palabra. Así por medio de ella creerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Ahora que probaste lo bueno que es el Señor, alimentate con su palabra. Dice la palabra de Dios que justamente su palabra es espíritu y verdad. Es vida, es alimento. Así que si usted está abrazando la fe en el Señor Jesucristo, si usted está tomando el desafío de nacer de nuevo que propone Jesús, Dios se compromete a alimentarte espiritualmente, a darte cuidado, a transformarte todos los días, a hablarte todos los días. ¿Usted quiere que Dios le hable todos los días? Yo también quiero que Dios me hable todos los días. Porque lo necesito, soy como un bebé, que si mi mamá no me habla, si no escucho el corazón de mi mamá, si mi mamá no me da la leche, me muero. Si no estoy con Dios, si no lo escucho, si no escucho el corazón de Dios, me muero. Pero hay una cosa más que recibe un recién nacido, ¿no? Claro que sí, un nombre. Un recién nacido recibe un nombre. Y que muchas veces nos lleva mucho tiempo estar pensando, bueno, ¿cómo se va a llamar? ¿No? Y lo discutimos y a veces tenemos la oportunidad de discutirlo durante mucho tiempo, a veces no y a veces... Pero lo que sí seguro que un niño que nace tiene que tener un nombre. Hay un nombre. Y es lo mismo, exactamente lo mismo, lo que Dios va a hacer con tu vida el día que decidas nacer de nuevo. Te va a dar un nombre, un apellido. Vas a pertenecer a una familia, que no es cualquier familia, que no es una familia en la cual se te anota en un registro civil, sino que es la misma familia de Dios. ¿A usted le gustaría ser parte de la familia de Dios? Yo sí quiero ser parte de la familia de Dios. Porque los únicos que tienen herencia son los verdaderos hijos, ¿o no? Y yo quiero tener la herencia que me promete el Señor, que es estar con Él toda la eternidad. Pero para eso tengo que tener nombre. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. A los que lo recibieron, a los que creen. Y otra vez Nicodemo preguntando ¿qué hay que hacer? Y Jesús respondiendo, no hay que hacer, hay que creer. No hay que hacer, hay que creer. Así que el Señor te ofrece darte un nombre, una heredad, ser hijo de Dios, un apellido, ser parte de la familia. No ser cualquier uno por ahí, sino que ser hijo de Dios. ¿Usted quiere ser hijo de Dios? Yo también. Así que un recién nacido recibe limpieza, recibe ropa nueva, recibe
cuidado, alimento y recibe un nombre. Termino. Primavera para el año. La oportunidad de nacer de nuevo. Querer empezar de nuevo. Dios hoy está dándote una oportunidad extraordinaria. Volver a nacer. ¿Te gusta la imagen? Hermosa. ¿De dónde nace eso? De un árbol que lo cortaron. Si tu vida está cortada, si pensás que tu vida se terminó, si la angustia te invade, si la vida te golpeó, si estás realmente en el piso, si estás sufriendo, o si simplemente hoy estás escuchando la voz de Dios, que Dios te dice, mira, no se trata de hacer, se trata de creer, se trata de que nazcas de vuelta. Yo te quiero proponer que escuchemos al Señor Jesucristo, que le demos la oportunidad de que nos transforme, que te des cuenta de que no se trata de hacer, de venir, de ofrendar, no se trata de eso, se trata de creer. ¿Lo escuchó? Se trata de creer. Decirle al que tenés al lado, se trata de creer. Se trata de creer. No tenés que hacer nada. Se trata de creer. Así que lo que usted necesita hoy no es ni filosofía, ni religión, ni teología. Lo que usted necesita no es una especie especial de culto a la que usted vaya un domingo a la mañana. Lo que usted necesita es arrepentirse. Lo que usted necesita es arrepentirse de sus pecados. Porque la llave que abre la puerta del reino de los cielos es tu arrepentimiento y tu fe. Así que yo te voy a invitar en esta mañana de Primavera para el Alma que te arrepientas de tus pecados. Quien te está hablando hoy lo hizo y lo hace. Muchos de los que están sentados cerca tuyo ya se han arrepentido de sus pecados. Y no se los tenés que confesar ni a un pastor, ni a un sacerdote, ni a ningún ser humano. Los pecados se confiesan a Dios. Porque ¿sabés cuál va a ser la primera oración que Dios va a escuchar de vos? La primera oración que Dios va a escuchar de vos es en esa oración en la que digas, Señor, yo sé que estoy equivocado, que me equivoqué mucho, que metí la pata muchas veces, que hay mucha oscuridad en mí, pero yo hoy me arrepiento, te pido perdón por mis pecados. Y una vez que usted pueda arrepentirse, debe poner su fe en acción. Usted tiene que creer en el Evangelio de Jesús. Que Dios, viendo que estábamos perdidos como seres humanos, en nuestros pecados, en nuestras oscuridades, en nuestros errores, decidió enviar a su Hijo Jesús a esta tierra. Hace muchos años. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino y nos habló del amor del Padre. Vino a decir, el reino de los cielos se acerca, hay que nacer de nuevo. Predicó el Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros, los seres humanos, amamos más las tinieblas que la luz. Y agarramos a Jesús y lo mandamos a la cruz. Muchos gritamos, crucificado. No queremos a ese. No queremos ese rey sobre nosotros. Crucifíquenlo. Y el Señor Jesucristo fue hasta la cruz. De su propia voluntad, dice la palabra de Dios. Porque Él sabía que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. Y como Él no quería que seas vos el que derrame su sangre, el mismo Dios, hecho carne, nacido de la Virgen María, a los 30 y pico de años fue hasta la cruz. Y fue crucificado y derramó su sangre hasta la última gota, para que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado. Pero ¿sabes una cosa? Una vez que murió el Señor Jesucristo, lo pusieron en una tumba. ¿Usted conoce la historia, verdad? Lo pusieron en una tumba. El tercer día, el Señor Jesucristo resucita. Y porque Él está vivo, me dice la Biblia, me dice la palabra de Dios, que porque Él está vivo es que yo voy a vivir eternamente. Así que Jesús derramó su sangre para perdonar tus pecados y resucitó el tercer día para darte vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo,
Así predicaba Jesús, dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no que hace, que cree, tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Tenés que nacer de nuevo. Así que yo te voy a invitar a que hoy tengas una actitud positiva con Dios. Que realmente decidas creer lo que Dios tiene y te está diciendo. Que decidas tomar el desafío de nacer de nuevo. Y si usted hoy se puede arrepentir y creer en el Evangelio de Jesús, habrá primavera en el alma para usted. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar.